então para Juan Gabriel Vázquez, nasce em Bogotá, certo? E vive em Barcelona há quase 18 anos, é ensaísta, é poetista, é colunista, é tradutor, prémios vários, entre eles o Real Academia Espanhola e o Impact Dublin há 2 anos. Gracias, María Flor. Gracias a todos ustedes por estar aquí y por la paciencia que van a tener con mi español latinoamericano. Lamento mucho no poderme dirigir a ustedes en su lengua, pero espero que eso sea posible de aquí a unos años. La pregunta que iba a decir que nos ocupa, pero más bien la pregunta que nos atormenta hoy, me sugirió uno de los grandes momentos filosóficos que me ha tocado presenciar en una ciudad colombiana que se llama Cartagena. Hay todos los años un festival de literatura que se llama el Hey Festival. Esa palabra Hey se escribe igual que se escribe en español la palabra hay, el verbo hay, conjugación de haber, por supuesto. Y algún día en el festival me tocó oír a un hombre que le preguntaba a otro: ¿usted sabe por qué este festival se llama Hay Festival? Y el otro le contestó: bueno, se llama Hay Festival porque en Cartagena hay festival. Si no hubiera festivales se llamaría de otra forma. Yo quisiera contestar a esta pregunta como novelista, desde la posición de novelista. Los novelistas tenemos muchos defectos, pero uno de los más notorios es creer que las cosas no existen hasta que no han sido escritas en una novela. Uno de los novelistas que han marcado mi idea del oficio es Joseph Conrad, que en un libro de memorias fantástico titulado A Personal Record cuenta cómo en 1865, cuando él tenía alrededor de 8 años, se puso enfrente de un gran mapa de África. África en el año de 1865 era un continente todavía por descubrir, todavía por colonizar, y por lo tanto el mapa estaba en blanco. Y Joseph Conrad se paró con sus 8 años de edad frente a este mapa en blanco, puso un dedo en medio y dijo: cuando sea grande iré allí. Años después fue allí. Como marinero, como capitán de un barco belga llamado Le Roi de Belge, llegó hasta la costa africana, subió río arriba del Congo y penetró en lo más oscuro en ese momento de la selva africana. Esas memorias, la bitácora de ese viaje, el diario que llevó durante esos días, le sirvió en 1899 para comenzar a publicar una de las grandes novelas de la lengua inglesa y para mí una de las novelas fundadoras del siglo XX, que es El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas es, por supuesto, la historia de un hombre que penetra en un lugar oscuro y vuelve de ese lugar oscuro para contarnos lo que sucede allí. Su misión es rescatar a un hombre que está enfermo, que está muriendo, y traerlo de nuevo a la, grandes comillas, civilización. Una de las razones por las que esta novela es para mí tan importante, por las que ha formado mi idea de mi oficio, es porque me parece, entre muchas otras cosas, que es una gran metáfora de lo que hacen las novelas. Las novelas son ese viaje, las novelas son ese barco belga que llega hasta un lugar oscuro, que penetra en un lugar oscuro, que va a un lugar que no conocemos, que no hemos visto nunca, y vuelve para contarnos lo que hay allí. Las novelas son esa nave que va a donde puede que no haya nada y vuelve para contarnos cómo ese lugar está lleno de todo. Esto es lo que hacen las novelas que han marcado mi vida de lector y que siguen marcando lo que yo quiero hacer como novelista. Son las que van a ese territorio en blanco y vuelven para contarnos lo que ocurre allí y para hacerlo menos misterioso. Si el pasado, por ejemplo, si el pasado es un lugar hoy menos misterioso y menos secreto de lo que era antes, es porque por ahí ha pasado Marcel Proust, que dedicó 7 grandes volúmenes a explorar el territorio del pasado, el territorio de la memoria,
venir a contarnos lo que hay allí. El presente, ese presente que es inacible, que se nos escurre entre los dedos como arena, es menos inacible. Podemos capturarlo para entenderlo, para explorarlo y entenderlo, porque por allí pasó una novela que se llama Ulises, de James Joyce, que obsesivamente se dedica a examinar cada segundo de nuestra conciencia despierta, cada segundo de nuestro presente. Como Joyce dedicó esas 800 páginas a examinar el presente, ahora ya sabemos más o menos, razonablemente, lo que ocurre en él. Kafka nos reveló la existencia de un lugar que ignorábamos. García Márquez publicó 100 años de soledad hace 50 años y nos abrió unas ventanas hacia un lugar cuya existencia desconocíamos, hacia una manera de explorar la identidad latinoamericana y la identidad colombiana cuya existencia desconocíamos. Y es por eso, entre otras cosas, por lo que hoy en día yo puedo decir que algo es kafkiano o que algo es puro realismo mágico, y nadie tiene que haber leído ni a Kafka ni a García Márquez para saber a qué me refiero. Estos novelistas fueron a un lugar donde no se sabía lo que había, donde había nada, y volvieron para demostrarnos que en ese lugar hay todo. Pero hay otra manera en la que podemos entender esta frase, el verso, la pregunta que nos ocupa hoy. Y es esa capacidad de la novela para contar no solo lo que ha pasado, sino también lo que hubiera podido pasar. No solo lo que existe, sino lo que hubiera podido existir. En Terra Nostra, que es una de las grandes novelas latinoamericanas y desafortunadamente de las menos leídas, Terra Nostra, publicada por Carlos Fuentes en 1975, hay una escena fantástica en la que existe un aparato de fantasía que se llama el teatro de la memoria. El teatro de la memoria es un proyector que proyecta sobre la pared no solo todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad, sino también todo lo que habría podido suceder. No solo todo lo real, sino también todo lo posible. Y al hacerlo, nos permite una entrada distinta en la realidad, una entrada que solo está al alcance de la novela. Estas novelas que nos permiten una entrada a una realidad alterna, a una realidad a la que no llega el periodismo, a la que no llega la historiografía, me parece que responden a lo que yo creo que debería hacer toda novela, y es decir lo que solo la novela puede decir. Esto es Historia del Cerco de Lisboa, por ejemplo, una novela en la que Saramago hace que su protagonista cambie una pequeña palabra en una crónica de historia y abra toda una nueva manera de entender la historia, nuestro pasado común, eso que llamamos historia. Eso que cuenta Saramago solo existe en la novela de Saramago, no existe en la historia oficial. Salman Rushdie, en Hijos de la Medianoche, tiene un momento fantástico en que el narrador que está contando la historia habla de la muerte de Gandhi y da la fecha de la muerte de Gandhi. Muchas páginas después nos dice, mire usted, lector, acabo de darme cuenta de que me equivoqué con la fecha de la muerte de Gandhi. Gandhi no murió el día en que yo lo puse a morir en este relato. Pero ¿sabe qué, querido lector? En esta historia, que es mía y solo mía, Gandhi va a seguir muriendo en la fecha en la que yo quiero que muera. Esto, que parece un juego banal, es en realidad una reflexión profunda sobre los poderes de la literatura para crear la historia, sobre el poder que tiene la literatura, para mí en particular la novela, para enfrentarse a las versiones recibidas de la historia. Y nos pide que pensemos, nos pide Rushdie, nos pide su novela, nos pide la literatura en general, nos pide que pensemos en ese poder que tiene la literatura para contradecir la versión oficial. García Márquez
en Cien años de soledad, en las mejores páginas de Cien años de soledad, cuenta el episodio de la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras fue el asesinato, la masacre, en 1928, de unos obreros, unos trabajadores del banano, que hacían huelga en la costa caribe de Colombia y a los cuales el ejército colombiano asesinó a bala. Después de la masacre, la versión oficial de los hechos, la versión oficial que dio el gobierno colombiano, fue la de 9 heridos. Poco después, ante la presión de muchos testigos y ante los discursos de un político, de un joven político en el Congreso de Colombia, el gobierno aceptó que había habido muertos, que había habido algunos muertos, 10, 20. Pocos años después se confirmó que eran muchos más. Y en un documento secreto del Departamento de Estado de Estados Unidos se habla de 1000 muertos. García Márquez, en el episodio de la novela, hace que José Arcadio Buendía sea testigo de la masacre de las bananeras. Él está allí presente el día en que ocurre la masacre. Después del tiroteo que mata a la gente, se despierta, pierde la conciencia y se despierta acostado sobre un vagón de cuerpos que un tren lleva hacia el mar para desaparecerlos, para desaparecer los cadáveres, para desaparecer las pruebas de la masacre. Y dice José Arcadio Buendía, eran como 3000. De ahí en adelante se pasa, nos cuenta la novela, se pasa toda la vida viajando por los pueblos de la costa caribe, hablando con la gente y preguntándole si recuerdan los 3000 muertos de la masacre de las bananeras. Y toda la gente, todas las personas con las que habla, están de acuerdo en responderle de la misma manera. Aquí no ha pasado nada. Desde los tiempos de tu abuelo el coronel, le dicen, aquí no ha pasado nada. Y él, sin embargo, está convencido de que eran como 3000. El episodio nos pide que pensemos en esa tensión, en esa confrontación que hay entre la versión oficial de la historia que dan los encargados de contarla y esa pequeña subversión, esa pequeña rebeldía que puede introducir la literatura. La literatura es ese lugar donde levantamos la mano y decimos, no, las cosas no sucedieron como ustedes las cuentan. Gobierno, Estado, Iglesia, las cosas no sucedieron así. Las cosas sucedieron de otra manera o hubieran podido suceder de otra manera. Y así entonces la literatura nuevamente llena de todo un lugar donde antes no había nada. Esto es un tema que preocupa mucho a los personajes de mi última novela, que se llama La Cuerda de las Ruinas, que tuve el gusto de presentar a mediodía de hoy aquí. Hay uno de los personajes, Carlos Carvalho, que está obsesionado con la idea con la existencia de ciertos hechos en su pasado, que es también el pasado colombiano. Está obsesionado con la idea de que hay una clave para resolver un misterio político, que es a la vez un misterio suyo, personal. Y le pide al narrador, que se llama Juan Gabriel Vázquez, que escriba un libro para contar ese momento, ese pequeño descubrimiento que él ha hecho. Pero el narrador le dice que no puede contar esto, que no puede contar esa historia, porque esa historia no está en los libros de historia. Esa historia no es lo suficientemente grande como para que de ella se ocupe el periodismo. Y la respuesta de Carlos Carvalho es lo que le voy a pedir a Ana Luisa Amaral que lea en su portugués, que desde luego no es el mío, y así terminar con mi intervenção. Então, a forma das ruínas. Mas há outras verdades, Vázquez disse. Há verdades que não aparecem nos jornais. Há verdades que não são menos verdadeiras pelo facto de ninguém as conhecer. Talvez tenham acontecido num sítio estranho, onde os jornalistas e os historiadores não podem ir. E o que fazemos com elas? Onde lhes conferimos espaço para existirem? Deixamos-las a apodrecer na inexistência
só porque não foram capazes de nascer da forma correta ou porque se deixaram vencer por forças maiores. Há verdades fracas, Vázquez, verdades que não se podem defender no mundo dos factos provados, dos jornais e dos livros de história. Verdades que existem mesmo que se tenham desmoronado num julgamento ou mesmo que a memória das pessoas as esqueça. Ou vai dizer-me que a história conhecida é a única versão das coisas? Não. Por favor, não seja assim tão ingênuo. Isso, a que chama história, não é mais do que a narrativa vencedora, Vázquez. Alguém fez com que essa narrativa vencesse e não outras. E é por isso que hoje acreditamos nela. Ou melhor, acreditamos nela porque ficou escrita. Porque não se perdeu no buraco sem fim das palavras que apenas se diz, ou, pior ainda, que nem sequer se diz, mas que apenas se pensa. Aparece o jornalista do El Tiempo, aparece o historiador do século XX e contam algo por escrito. Pode ser o crime do Uribe, pode ser a chegada do homem à Lua, pode ser o que você quiser. A bomba atómica, ou a Guerra Civil Espanhola, ou a separação do Panamá. E isso é verdade, embora apenas o seja porque aconteceu num lugar que podia ser contado e alguém o contou por palavras concretas. E repito, há verdades que não acontecem nesses lugares, verdades que nunca ninguém escreveu, porque eram invisíveis. Há milhões de coisas que sucedem em lugares especiais e, repito, são lugares que não estão ao alcance do historiador ou do jornalista. Não são lugares inventados, Vázquez. Não são ficções, são muito reais. Tão reais como qualquer coisa que seja contada nos jornais. Mas não sobrevivem, ficam por ali, sem ninguém que os conte. E isso é injusto. É injusto e é triste.